Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores, pues estamos en la Ciudad de México, en Santa Fe, súper contentos porque vamos a probar la cámara Fujifilm GFX 100. Esta es una cámara de formato medio y es una cámara de 102 megapíxeles. Ya sé que, bueno, muchos van a decir que ¿para qué tantos megapíxeles? Que no se necesitan tantos megapíxeles. Bueno, de acuerdo. Pero pues hay que tener en cuenta que esta es una cámara pues para hacer fotografía profesional. Si te dedicas a la foto profesional y tienes una agencia de publicidad que te exige la mejor calidad, pues bueno, esto es de lo mejor que hay actualmente en el mercado, ¿no? Las cámaras full frame tienen un sensor más pequeño, sensor completo pues es 24 por 36 milímetros, es un sensor pequeño, y este es un formato medio que es un sensor más grande. Pues esto es lo mejor que existe en cuanto a cámaras digitales. Entonces es una cámara de 102 megapíxeles, sensor retroiluminado CMOS. El sensor mide 33 por 44 milímetros y esta cámara es capaz de tomar fotos a 16 bits, aunque también podemos tomar fotos a 14 bits. Tiene un factor de recorte, bueno, pues ya sabrán que las cámaras full frame pues no tienen factor de recorte. Esta tiene un factor de recorte al revés, 0.79x. Por ejemplo, este lente 120 milímetros tendría que dividirlo entre 0.79x para encontrar la distancia focal equivalente en 35 milímetros. El ISO de esta cámara va desde ISO 100 hasta ISO 12800. Más tarde les mostraremos fotografías tomadas, pues ahora sí vamos a probar todos los ISOs de esta cámara. Tenemos 425 puntos de enfoque, aunque cada vez es menos importante esta cuestión, porque bueno, pues ya las cámaras detectan automáticamente las caras y detectan automáticamente los ojos, y obviamente Fuji pues también, desde lo que también me parece interesante de Fuji, que la cámara más básica de Fuji tiene detección de caras y detección de ojos. Entonces obviamente pues también esta cámara tiene estabilizador en la cámara de 5 ejes. La velocidad máxima de sincronización es un 125 de segundo. La ráfaga máxima son 5 cuadros por segundo, aunque obviamente, bueno, pues esta no es una cámara pues para tomar fotos de deporte, es una cámara un poco más de estudio, para otro tipo de fotografía. Podemos hacer bracketing hasta 9 disparos y separarlos desde un EB hasta 3 pasos, es decir, es impresionante el rango dinámico con el que podemos hacer bracketing. Tiene dos ranuras para tarjetas de memoria SD. Graba video 4K. Vamos a ver si grabamos algunas cuestiones de video, aunque pues obviamente no es lo más práctico del mundo grabar video con una cámara de formato medio, pero graba video a 4K en 16:9 y 17:9, que es un poquito más alargado el formato. Tiene salida de video a 10 bits en 422. Podemos grabar en compresión H264 o H265 de alta eficiencia. En fin, tiene características muy avanzadas para video, aunque, insisto, pues esto es una cámara un poquito más enfocada al fotógrafo de estudio profesional, ¿no? El visor electrónico ahora no lo tengo. Bueno, de hecho no sé si por ahí está en el estuche. El visor electrónico lo podemos insertar aquí, y es un visor de 5.76 megapíxeles con un acercamiento de 1.09x. Entonces también tenemos pantalla táctil de 3.2 pulgadas, es abatible, nada más la podemos inclinar un poco hacia arriba y hacia abajo. La pantalla táctil es de 2.36 megapíxeles. El peso de esta cámara, obviamente sin lente, es de 1320 gramos y la batería dura 800 disparos. No estoy seguro si esto que tenemos aquí es un grip externo o así es la cámara. Yo creo que se ve que está integrado. Bueno, ahí sí, así va la cámara. O sea, la cámara se vende con el grip vertical, y aquí podemos meterle dos baterías
para pues para poder que nos dure más, en lugar de 800 disparos, pues bueno, poder hacer 1600 disparos. Por acá atrás también tenemos una pantalla con información que pues me parece que resulta bastante práctica, botones para hacer clic en vertical para el enfoque. Supongo que todos estos botones se podrán configurar. Apenas estoy teniendo en mis manos esta cámara, entonces bueno, se ve súper interesante. Bueno, de los lentes ya les comentaba, este es un 120 milímetros f4 macro. Vamos a hacer una sesión de retrato, entonces pues este lente es ideal para retrato. Y también nos prestaron un lente 63 milímetros que equivale a un lente 35 milímetros en una cámara full frame. Este tiene apertura máxima de f2.8 y puede cerrar hasta 32. En fin, pues es el equipo que vamos a estar probando el día de hoy. Entonces, pues nada, vamos a hacer todo tipo de pruebas y después nos vamos a ir a la computadora para analizar los resultados y al final, ya saben, mi veredicto final y mi conclusión. Pues vamos a revisar algunos archivos tomados con esta cámara. Primero les quiero mostrar las opciones de RAW que encontramos porque, bueno, esta cámara produce unos archivos enormes, me refiero a espacio en tarjeta de memoria y espacio en disco duro. Entonces, pues esto para mí es sumamente importante, el cuidar ese espacio. Tenemos la opción, el formato más pequeño. Y pequeño me refiero a peso, porque todos son archivos RAW de 102 megapíxeles. Al decir pequeño es que pesan un poquito menos o ocupan un poco de menos espacio en disco duro y en la tarjeta de memoria. La primera opción es 14 bits comprimido y este archivo pesa 99.19 megabytes. La siguiente opción es 16 bits, también el archivo RAW comprimido y este archivo pesa 124.39 megabytes. La siguiente opción, 14 bits sin compresión, 199 megas y finalmente 16 bits sin compresión es el archivo más pesado, 199.70 megabytes. Entonces, pues como podrán ver, eso es lo que pesa cada fotografía en caso de que no apliquemos compresión y en caso de que disparemos a 16 bits. Yo en lo personal, pues prefiero ahorrar espacio, siempre disparar a 14 bits, siempre el archivo con compresión. Sé que muchos de ustedes pensarán que es una tontería pues tener una cámara que puede disparar a 16 bits RAW sin compresión y comprimir el archivo, pero bueno, aquí estamos viendo que literal es nos ahorramos la mitad de espacio en nuestro disco duro y en cuanto a calidad pues no hay pérdida significativa. O sea, aquí está el archivo, este es el archivo tal cual, sin edición, y aquí estamos viendo cómo recuperamos exactamente lo mismo en el archivo sin compresión que en el archivo comprimido, es decir, la calidad es prácticamente igual. Si vamos a revisar otra fotografía, o sea, sí hay diferencia y les voy a explicar exactamente dónde está la diferencia. Este es un archivo sin compresión y esto es un archivo comprimido. Entonces, si se fijan aquí en esta parte del edificio, en las altas luces de este edificio, vemos que podemos recuperar un poco más de información cuando usamos el formato RAW de 16 bits sin compresión. Y si comprimimos, pues bueno, no podemos recuperar tanto la información. Entonces, sí hay diferencia. Yo creo que la diferencia es mínima en cuanto a calidad y yo creo que la diferencia sí vale la pena. Bueno, ya lo estamos viendo, prácticamente la mitad o el doble de espacio cuando utilizamos un archivo RAW sin compresión. Vamos a revisar ahora la resolución de esta cámara, los archivos, la calidad que podemos obtener con esta cámara y bueno, pues obviamente con buenos lentes, en este caso el 120 milímetros, lo estamos usando a f10, estoy seguro que por aquí debe estar el punto dulce de este lente, entonces también a ISO 100 para obtener lo mejor de la cámara y a ISO 125 esta fotografía fue con flash. Vamos a hacer un clic,
un zoom de detalle al ojo y vemos cómo es impresionante la nitidez que vemos en las cejas, en la pestaña, incluso aquí me veo reflejado en el ojo tomando la fotografía. Estas venitas son impresionantes, o sea, la textura, todo el detalle que obtenemos con esta cámara. Aquí una pestaña caída, todos los vellitos de la piel, el poro. Entonces, bueno, ustedes creerán que es demasiado detalle para una cámara, pero bueno, estamos hablando que esta cámara se usa para fotografía profesional y tener esta textura, este detalle en una foto, bueno, pues es una maravilla o es súper bueno para los retocadores para poder hacer un retoque con mucha precisión. Otro encuadre ahora con el lente de 63 milímetros, también a ISO 100. Aquí estoy a f11, pues buscando la máxima nitidez del lente, que creo que sí la encontramos. Y vamos a revisar acá abajo a la izquierda, que es una zona, pues normalmente en las esquinas no encontramos buena nitidez en los lentes, en las cámaras. Entonces, no sé si alcanzan a ver por aquí que se ve un letrero. Vamos a hacer un clic ahí y bueno, aquí vemos que dice que podemos leer claramente: no tire basura. Entonces, pues aquí la nitidez, el detalle que encontramos es impresionante. Acá también arriba hay otras letras que si hacemos zoom, estamos al zoom al 100%. Todavía, por ejemplo, nos podríamos acercar al 200%. Y vemos que aquí podemos leer clarísimamente todas las letras. Regresamos al 100% y revisamos un poquito más todos los detalles que podemos encontrar. Esta fotografía, bueno, es un bracketing, es un archivo HDR DNG. Me parece que junté 9 fotografías. Y bueno, eso es para las altas luces, la sombra, pero también aquí lo que me sorprende es la nitidez, el detalle que encontramos, toda la textura en todas las zonas de la fotografía. Una foto más, un ejemplo más, con el lente 63 milímetros, que bueno, lo utilicé porque era el lente que me prestaron. Normalmente jamás haría un retrato con este lente, pero bueno, por ahí se me hizo interesante el reto de pues bueno, tratar de hacer ahí un retrato con un lente que normalmente no utilizo, y la verdad es que me gustaron bastante los resultados. Aquí estoy con un 60 a f4.5 ISO 100, también utilicé flash y aquí les voy a mostrar un detalle, una muestra al 100%. Aquí, bueno, pues vemos que está cargando la computadora. Tengo un procesador i9, pero bueno, si vas a usar esta cámara necesitas 6, 8 núcleos y bastante RAM para que puedas ver rápidamente estos archivos. Aquí está la nitidez que encontramos. También impresionante, aunque es un encuadre un poco más abierto, pues también vemos que este lente 63 milímetros nos da muy buena nitidez. Y la última fotografía para ver la resolución de esta cámara, el telefoto, un poco el lente que más me gusta utilizar para retratos. Aquí estoy a 5.6, también a ISO 100 con flash. Aquí está el encuadre completo y vamos a hacer un zoom al ojo para ver el detalle. Obviamente, como este es un encuadre pues más abierto, aquí estamos encuadrando el cuerpo completo, aunque la modelo está sentada, pues vemos que todavía si hacemos zoom a la cara, pues todavía alcanzamos a ver perfectamente el detalle de las cejas, pestañas, del cabello, el poro de la piel. Es decir, pues tenemos una calidad, una nitidez impresionante con esta cámara. Vamos a ver cómo se comporta esta cámara con ISO elevado, y bueno, pues para eso me fui a una iglesia, un lugar oscuro, donde normalmente tomaríamos fotos pues con ISO elevado. Entonces aquí estamos a ISO 100. Por cierto, les voy a dejar algunas fotografías para que las puedan descargar y ver ustedes mismos en su computadora pues la calidad de esta cámara. Entonces aquí estamos a ISO 100, que pues bueno, ya veíamos la calidad, la nitidez que encontramos, y obviamente a ISO 100 pues no vemos absolutamente nada de ruido. A ISO 200
400 y vamos a revisar a ISO 800 cómo vamos en calidad, cómo vamos en ruido. Aquí estamos viendo que se ve un poquitito ya distinta la textura de esta columna y aquí la comparamos a ISO 100. Vemos como si hacemos esta comparativa, pues sí empezamos a ver cómo se ve un poquito de ruido a ISO 800, pero pues aún no es nada grave. Vamos a ir a 1600 y vamos a revisar otra vez la fotografía a ISO 3200. Vemos que pues se empieza a notar un poquitito más el ruido, sobre todo si comparamos el archivo. Aquí estoy a ISO 100, ISO 3200. Se nota el ruido a 3200, pero para mi gusto no es nada grave. Este archivo creo que se puede utilizar sin ningún problema, sobre todo si aplicamos un poquito de reducción de ruido aquí mismo en Lightroom. Aquí está el archivo original y aquí está el archivo corregido. Y vemos que si corregimos un poquito, pues se puede utilizar sin ningún problema. Vamos a subir ahora a ISO 6400. Este es el archivo tal cual como sale de cámara. Sí vemos ahora más ruido, cada vez es mayor el ruido. Pero pues si corregimos aquí mismo en Lightroom, vemos cómo se puede utilizar. Yo creo que todavía un archivo a 6400 se puede utilizar sin ningún problema. Incluso 12800 es este archivo que estamos viendo aquí en pantalla. Este es el ISO máximo que podemos subir en esta cámara en ISO nativo, 12800. Claro que se ve ruido si estamos de cerca, si estamos de lejos, pues quizás se alcance a notar un poquito el ruido, pero si vemos, si aplicamos reducción de ruido a esta fotografía, incluso si hacemos zoom, creo que se puede utilizar, o sea que es bastante tolerable el nivel de ruido que encontramos en esta fotografía y repito, estamos al tope del ISO de la cámara. El siguiente ISO ya es forzado, ya es ISO 25600, ya estamos forzando el ISO y vemos pues como sí se ve bastante ruido, pero aquí lo estamos corrigiendo en Lightroom y vemos como todavía lo podemos mejorar bastante aunque estemos a 25600 y bueno, hay que tomar en cuenta que esto es una cámara de 100 megapíxeles, no es lo mismo un archivo de 24 o una cámara de 24 megapíxeles que un archivo de 100 megapíxeles, entonces pues es impresionante la calidad, los niveles bajos de ruido para un archivo de 100 megapíxeles. Aquí a ISO 51200 tal cual como sale de cámara y aquí aplicando corrección de ruido, bueno aquí me parece que ya empezamos a perder bastante calidad. Y finalmente el ISO forzado máximo que podemos lograr con esta cámara, 102.400, muchísimo ruido. Y aquí bueno, aunque lo tratamos de corregir, pues ya la calidad del archivo se ve bastante mal. Pues no lo utilizaría. Si es 102.400, sí en alguna situación 51.200, en alguna emergencia, pero 25.600 pues lo utilizaría con un poquito más de tranquilidad y definitivamente yo no dudaría en utilizar el ISO máximo de esta cámara que es 12.800, pues porque ya vemos que se puede corregir sin ningún problema. Finalmente les muestro unas fotografías pues un poco más de la vida real, unos retratos que hice probando el ISO de la cámara. Aquí estoy a ISO 800, pues como aunque estamos moderadamente altos, pues la calidad de la foto es bastante buena. Aquí le estoy corrigiendo el poquito ruido que tenía. Una foto más a ISO 1600. Como vemos un poquito de ruido pues quizá en esta parte del encuadre. Y bueno, pues aquí corregimos sin ningún problema a ISO 1600. Otra fotografía más, aquí estamos a ISO 3200. Vamos a hacer un zoom en la cara, vemos cada vez un poquito más de ruido, pero pues lo podemos corregir sin ningún problema. Una más a ISO 6400 y aquí bueno, pues aquí ya estamos subiendo bastante, estamos forzando. Aquí
vemos, sobre todo en las zonas más oscuras, como es más notorio el ruido, y aquí lo estamos corrigiendo ya con Lightroom. Como sin ningún problema podemos utilizar esta cámara a 6400 y la última al tope de la cámara ISO 12800. Sí, aquí se nota pues bastante el ruido. Aquí no estamos corrigiendo. Este es el encuadre original. Aquí estamos haciendo un zoom para ver pues el ruido, y si lo corregimos pues vemos que se puede utilizar sin ningún problema al ISO máximo de la cámara, que es 12800. Vamos a revisar ahora el rango dinámico de esta cámara, y bueno, pues para eso vamos a analizar un poquito la relación señal a ruido que encontramos a ISO 100. A ISO 100, bueno, es donde normalmente tenemos la mejor calidad en esta y en todos los sensores. A F11, bueno, pues para tener buena nitidez en todo el encuadre, y la exposición que me dio la cámara o que escogí es 0.6 segundos. Entonces esta fotografía, bueno, ya la habíamos visto. En este caso es una sola exposición. Anteriormente les había enseñado un archivo HDR, y bueno, vemos que en una sola exposición seguimos distinguiendo aquí las letras "no tire basura". Vemos cómo se ve limpia la imagen. Si vemos por ahí, no sé si alcanzan a notar un poquitito de ruido en esta parte. Vamos a revisar acá las otras letras que había de este lado, cómo las distinguimos perfectamente. La calidad muy buena, las altas luces pues bastante bien, las sombras pues también bastante bien, y donde sí empezamos a ver un poquito, no sé si lo alcancen a notar en esta parte, se ve un poco de ruido, incluso se ven unas líneas horizontales en la ropa, en la ropa que es negra, que está pues más oscura, y bueno, sobre todo en la ropa se ven este ruido, estas líneas horizontales, y se preguntarán por qué, si es que, bueno, pues esta fotografía está tomada a ISO 100. Entonces la foto original, se las muestro, la foto original es esta. Así fue como se tomó la cámara, como se tomó la foto, como salió de cámara, y aquí estoy exponiendo. Voy a prender la alerta de altas luces y la alerta de sombras. Vemos como pues aquí estoy protegiendo la exposición en esta zona para que no se sobreexpusiera demasiado, y aquí vemos cómo estamos con muy poco detalle en las sombras. Entonces pues a esta fotografía le subí muchísimo la exposición, 2.5 pasos, 100 puntos subí las sombras, 75 puntos subí los negros. Entonces bueno, aquí estamos forzando muchísimo para extraer toda la información, todo el detalle de las sombras. Por eso es que vemos pues un poco de ruido. Otra fotografía, vamos a ver aquí. Esta ya se las había mostrado. Ahora sí estamos pues analizando. Vamos a revisar un poquito aquí este fue el encuadre, o puse por aquí un lente, el 120 milímetros, en una zona pues en lo más oscuro que pude encontrar en este encuadre. Aquí para pues levantar un poquito la exposición en las sombras, rescatar todo el detalle lo más posible de las altas luces. Y vamos a ver, el archivo original es este, y la foto que les estoy mostrando, ya exprimiendo al máximo el rango dinámico que tenemos en esta cámara, pues entonces nuevamente la foto original como se tomó, y una pues arreglando, corrigiendo los detalles igual a ISO 100. Y una última fotografía, en este caso es una fotografía tomada a ISO 6400, ISO 6400, 125 de velocidad y F8 el diafragma. Entonces así fue como salió de cámara esta foto, y aquí tenemos pues sombras oscuras y un poquito de brillos altos pues en las altas luces. Entonces a ISO 6400 sí podemos rescatar pues un poquito la información, pero pues obviamente ya estamos en un ISO mucho más elevado, y es bastante menos lo que podemos rescatar de la fotografía, la información, pues porque tenemos menos rango dinámico conforme vamos subiendo el ISO. Entonces bueno, aquí quizá aplicaría un poquito más de reducción de ruido, porque sí es bastante
lo que estamos viendo. Pero bueno, creo que este es un archivo, si lo vemos de lejos y ya con la corrección, creo que este es un archivo que se puede utilizar. Digo, claro que tiene ahí un poquito de ruido, y hay que considerar que estamos a ISO 6400, o sea, uno antes del tope de esta cámara. Y bueno, pues para mi gusto estamos subiendo aquí, vamos a ver cuánto subimos, 1.25 pasos de luz. Entonces sí, prácticamente es como si tuviéramos esta foto a ISO 12800. Entonces bueno, pues bastante bueno el rango dinámico de esta cámara. Y bueno, pues esto también es importante, que entre más grande sea el sensor, pues normalmente mayor rango dinámico vamos a obtener en nuestra cámara. Y bueno, antes de darles mi conclusión sobre este equipo, quiero mostrarles unas fotografías en donde estuve probando el estabilizador de la cámara. Y digo de la cámara porque bueno, este lente 63 milímetros no tiene estabilizador. El estabilizador utilizado aquí pues fue totalmente de la cámara. Entonces, una fotografía tomada a mano, obviamente sin tripié, a 1/8 de segundo, y pues vemos la foto perfecta, o sea, la calidad bastante buena, no hay nada de movimiento, la nitidez pues es bastante buena. ¿Por qué? Porque 1/8 con un lente de 63 milímetros pues no estamos forzando demasiado el equipo. Una fotografía más, también a 1/8, la cámara a mano, vemos cómo se ve perfectamente. Estuve haciendo varias fotografías a 1/8 y bueno, la verdad es que casi todas, prácticamente todas, salieron con buena nitidez. Donde ya empieza un poquito, pues no el problema, sino que algunas salen y algunas no, ya a 1/5, a 1/4 de segundo. Por ejemplo, esta, aquí estoy a 1/5 de segundo a mano, sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de tripié. Y esta, pues bueno, vemos que la calidad es perfecta. No veo ningún tipo de movimiento en ninguna zona de la fotografía, ni en el centro, ni en las esquinas. La calidad es perfecta a 1/5 de segundo. Otra más a 1/4 de segundo. Por ejemplo, esta fotografía le tomé 3 fotos a esta motocicleta, de las cuales 2 salieron más o menos y esta salió perfectamente nítida. Entonces bueno, ya a 1/4 de segundo pues empezamos a encontrar pues algunas sí y algunas no tan nítidas. Esta que les estaba mostrando está perfectamente nítida. Una más a medio segundo, 0.5 segundos, pues aquí ya estamos pues ahora sí que forzando muchísimo el estabilizador. Esto que vemos aquí es movimiento. La foto yo la veo aceptable, pero hay que ser honestos y sí hay un poquito de movimiento. Aquí en esta parte se ve muy bien definida la foto, pero aquí no se ve tan definida. Conforme vamos subiendo, vamos notando un poquito de movimiento. Aquí estas letras que antes se veían muy claras, ahora se ven un poquito movidas. Pero bueno, pues hay que tener en cuenta que estamos a medio segundo utilizando el estabilizador de la cámara y pues no tengo ningún tipo de apoyo. Entonces, no sé, a lo mejor si tomo 10 fotografías, 1 o 2 me salen. En este caso tomé 4 o 5 fotos y ninguna salió perfectamente estabilizada. En donde sí, pues me impresionó esta fotografía a 1 segundo y vemos perfectamente estabilizada, perfectamente la nitidez. Aquí sí, bueno, estoy hincado, no sé si pueden comparar. Aquí estoy a nivel de todas las personas que están de pie y aquí se ve un poco más baja la cámara. Esto es porque estoy hincado en esta banca y estoy apoyando mis codos sobre la banca de enfrente. Entonces por eso es obviamente aguantando la respiración para hacer muy suave el clic, y aquí vemos que podemos distinguir perfectamente todas las letras. Entonces pues bueno, impresionante el estabilizador con un poquito de apoyo, obviamente sin tripié, solamente con mis brazos apoyados sobre una banca a 1 segundo, y aquí tenemos la foto perfectamente nítida. Bueno, pues en conclusión, pues sí, una maravilla el formato medio, muchísima resolución, muchísima nitidez, excelente respuesta en ISOs altos.
excelente rango dinámico. Esto es súper interesante, pero pues también hay que tomar en cuenta que si vamos a trabajar con una cámara de formato medio, implica pues muchos cambios en la dinámica, en el ritmo de trabajo, incluso en el flujo de trabajo, la parte del postproceso. Y esto de alguna manera es igual que antes, ¿no? Antes el formato medio con película pues también era un poco más lento, eran cámaras que se usaban más para sesiones en estudio o sesiones que se hacían con tripiés, con equipos más grandes de asistentes, etcétera. Entonces creo que ahí en este sentido el formato medio se sigue manteniendo pues un poco como para trabajarse más con calma. Sí, definitivamente el formato medio de ahora pues no sé, algunas personas pues seguro que trabajan con su cámara sin asistentes, sin tripiés, sin nada. Se puede hacer, de acuerdo que se puede hacer, pero si lo comparamos con una cámara, por ejemplo, una cámara mirrorless full frame, que son ahora más pequeñas, más prácticas, más ligeras, la verdad es que sí creo que es mucho más ágil el ritmo de trabajo con una cámara full frame y por supuesto con una cámara de sensor recortado. Entonces sí, mucha ventaja del formato medio, pero también hay que considerar todo este cambio de la dinámica y flujo de trabajo. El precio, $9,999, bueno, ¿es mucho o es poco? Pues obviamente depende de tus clientes, ¿no? Por ejemplo, Annie Leibovitz, que es de las mejores fotógrafas del mundo, que tiene su estudio en Nueva York, que le toma fotos a celebridades, pues bueno, para ella pues seguro que $10,000 no es nada. ¿Por qué? Porque los gana en una o en dos sesiones, ¿no? Entonces pues ahí depende mucho el mercado, en qué ciudad vives y qué tipo de clientes tienes. Entonces lo que sí es un hecho que $9,999 es mucho menos dinero que si lo comparamos con la Hasselblad, la H6D de 100 megapíxeles, que ahorita la acabo de ver. $32,999 es el precio. Entonces 9,000 contra 32,000, pues bueno, creo que sí hay una gran diferencia en precio y creo que Fuji es excelente opción en cuanto a cámaras de formato medio. Algunos contras que le veo pues a esta cámara y al sistema quizá en general de formato medio, pues es el precio y sobre todo comparado un poquito con las cámaras actuales sin espejo. O sea, sí el formato medio es lo mejor, de acuerdo, pero una cámara, reflex no, pero una cámara mirrorless dentro de 2 o 3 años va a estar muy cerca. Lo mismo pasó con la GFX50, que ahora ya hay cámaras que igualaron e incluso rebasaron en resolución a la GFX50 y seguro que va a pasar lo mismo en 2 o 3 años. Entonces sí, al día de hoy quizá la GFX100 es lo mejor que puede existir en el mercado, pero en 2 o 3 años una cámara full frame pues va a igualar o va a estar muy cerca de la calidad que encontramos ahora. Y otro pequeño contra por ahí que le veo al sistema son los lentes, la óptica. O sea, sí hay lentes de todos tipos, angulares, telefoto, macro, en fin, pero en una cámara de sensor recortado o en una cámara full frame encontramos mucho más opciones de telefoto, sobre todo por ejemplo telefotos para fotografía de deportes o lentes muy especializados, lentes basculables para fotografía de arquitectura. También hay lentes de este tipo para cámaras de formato medio, pero hay muy pocas opciones, mucho menos opciones, y pues para cámaras pues de full frame hay lentes manuales y adaptados y de chinos y de todos precios y de todas las calidades. Entonces pues también la óptica se reduce un poquito aquí en el formato medio. Bueno, pues ahora sí, para terminar, usos recomendados de esta cámara. Para fotografía publicitaria definitivamente pues es la mejor opción para todo tipo de campañas, de grandes campañas publicitarias con grandes presupuestos. Insisto, si en tu ciudad no hay grandes campañas con grandes presupuestos, pues quizá esta cámara no sea la mejor opción. Pero bueno, en publicidad siempre las fotografías se imprimen pues en revistas
o en pósters o impresiones de gran formato, incluso en espectaculares. Y en estos casos, pues lo ideal es trabajar con una cámara de los más megapíxeles posible, como en este caso la GFX100. Otros usos para fotografía de moda, catálogos, todo tipo de publicidad para ropa, calzado, bolsos, en fin. ¿Por qué? Porque en moda pues hay mucha textura en la ropa, en la piel, en los zapatos, en fin. Entonces una cámara con esta resolución, pues bueno, podemos apreciar perfectamente todo el detalle de la ropa. También para fotografía de producto es una excelente opción. También porque el producto pues se toma a veces en estudio, en un entorno muy controlado, en tripié, y bueno, pues qué mejor cámara que esta para lograr la mejor nitidez. Y también para fotografía de comida, sobre todo, bueno, pues para grandes restaurantes o grandes cadenas de restaurantes, ¿no? Para fotografía editorial, pues sí, normalmente las mejores editoriales de las mejores revistas del mundo, pues bueno, todas las fotografías que vemos en estas grandes revistas, pues créanme, la gran mayoría serán tomadas con una cámara de formato medio. Y yo creo que también un uso muy importante que se le puede dar a esta cámara es para fotografía de paisaje. A lo mejor, pues sí, el paisaje lo puedes hacer con una cámara pequeña, pero esta cámara ya vimos el gran rango dinámico que tiene. A lo mejor con una cámara full frame necesitamos hacer 2 o 3 o 5 exposiciones para lograr capturar todo el rango dinámico, y quizá con esta cámara, pues con una sola exposición abarquemos todo el rango dinámico de una escena. Y finalmente, pues en donde no recomendaría esta cámara, en bodas. Creo que es una cámara demasiado grande para fotografía de bodas, aunque bueno, por ahí he escuchado personas que creo que utilizan esta cámara en bodas. A mí me parece demasiado peso, también demasiada inversión, y también implica pues muy poca movilidad. De hecho, yo acabo de comprar una cámara Fuji X-T30, pues como especialmente para bodas, que creo que es una excelente opción. Ya les platicaré más adelante. Entonces en bodas pues no me parece como la mejor opción, y tampoco para fotografía de deportes. ¿Por qué? Porque bueno, no hay lentes telefotos, no hay lentes tan largos para realmente poder hacer buen trabajo en fotografía de deportes. Y además esto, bueno, pues es algo importante que también hay que comentar. El sistema de enfoque que yo estuve probando en estas fotos que les mostré, o sea, funciona bastante bien, pero si comparamos el enfoque de la GFX100 contra el enfoque de la X-T3 o de la XH1, pues bueno, las cámaras pequeñitas funcionan mucho mejor en cuestión de enfoque. Esta cámara, no sé si por ser el sensor tan grande o el enfoque es un poquito más lento, entonces sí fue algo que noté, como que no podía enfocar, no podía trabajar tan rápido como normalmente me gusta hacerlo con una cámara pequeñita. Esta cámara como que necesitaba más tiempo para pensar, para enfocar, para tomar la fotografía, para grabar la fotografía, y bueno, ahora sí, con esto termino. Obviamente, al tener un equipo de tanta resolución, pues requieres las mejores tarjetas de memoria y la mejor computadora y el almacenamiento. Entonces, pues bueno, sí, una maravilla, sí, recomendada en cuestión de calidad, pero pues también hay que, no solo es invertir en la cámara, no solo es invertir en lentes, sino que también hay que invertir en toda la parte del postproceso y almacenamiento. Entonces, pues bueno, revisen, por aquí les voy a dejar un link por ahí a mi página memoflores.com. Tengo una sección de blog en donde pues estoy publicando pues las reseñas más importantes, y estoy dejando unos links para que ustedes puedan descargar estas fotografías o algunas de las fotografías que les estuve mostrando. Visiten ahí mi página y encontrarán links para poder descargar estas fotos, y bueno, pues que ustedes mismos las revisen con calma y analicen si les conviene hacer esta inversión. En fin, entonces pues nada, les dejo la información. Espero que les haya gustado este video. Yo me despido y nos vemos la próxima. Bye.